días, estamos nuevamente en tu programa Iglesia Viva, Iglesia en Salida, en donde cada programa es una oportunidad para volver a retomar nuestra fe, es decir, conocerla, celebrarla, vivirla y orarla juntos, como familia de Dios. Y en este día nos alegramos profundamente porque estamos profundizando en este regalo de la vida. Recordamos que el programa pasado estuvimos viendo cómo Jesús tiene, o Dios Padre, mejor dicho, tiene un proyecto para el ser humano y era vivir la vida en plenitud. Recordemos un poco del programa anterior que la vida es un regalo de Dios, pero también es una tarea del hombre, del ser humano. Es un regalo porque es un don que Dios nos ha dado y que grandemente Él nos ha dotado de muchas bendiciones. Recordemos cómo veíamos en el programa pasado que a cada uno de los jóvenes se les dio un regalo y en ese regalo traía diversos objetos con los cuales ellos transformaron esos objetos en alguna obra de arte. Pues bien, nuestra vida está dotada por Dios de muchos regalos, de muchos dones, de muchos carismas, pero que esos dones y regalos tenemos que ponerlos a trabajar para traducirlos en obras de amor, de misericordia, de paz e ir poniendo en nuestro mundo, en nuestra realidad, la alegría de ser hijos de Dios. Pues bien, además también recordábamos algo valioso sobre la vida, ¿verdad? Aquel que se ha hablado mucho en poesías, en cantos, hasta películas se han elaborado con el tema de la vida, porque la vida es uno de los regalos más preciosos que hemos obtenido en nuestra misma vida. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar reflexionando sobre la importancia de la vida. Veíamos cómo el mismo Jesús nos revela cuál es el sentido de la vida, que es la plenitud. Y para alcanzar la plenitud, lo primero que nos podemos preguntar es cómo lograr que la vida que Dios nos ha regalado, lleguemos a vivirla en plenitud. A lo mejor algunos dicen, eso es como muy imposible porque no podemos llegar a la plenitud. Quizás no en este momento, pero sí tenemos que irla construyendo. Dios sabía perfectamente, desde que nos creó, que el ser humano por sí solo no podía alcanzar y descubrir el camino perfecto para llegar a encontrarnos con Él. Él conoce nuestra fragilidad, Él sabe de nuestras limitaciones y tampoco el hombre por sí solo puede descubrir la verdad plena. Todos tenemos una verdad, pero no tenemos la verdad total. Imagínense, por ejemplo, cuando una persona toca la pata de un elefante. Le pueden preguntar, ¿a qué se parece un elefante? Al tronco de un árbol. Y ciertamente, la pata del elefante se parece al tronco de un árbol, pero el elefante no es el tronco de un árbol. Y si a otra persona le ponen en ese mismo elefante y le toca la panza y le preguntan, ¿a qué se parece un elefante? Entonces puede decir, el elefante se parece a un globo. ¿Por qué? Porque es redondo. Ciertamente, la panza del elefante se parece a un globo, pero no es un globo. Puede ser que a otra persona también le pregunten a qué se parece un elefante después de que toca su trompa. Y aquella persona puede decir, el elefante se parece a una serpiente, ¿verdad? Sin embargo, el elefante no es una serpiente. Con esto quiero decir que cada persona puede tener un punto de vista diferente y no tiene la verdad absoluta. Todos tenemos una verdad parcial. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la plenitud si no tenemos la verdad de la vida?
Pues en este programa vamos a ir descubriendo esos aspectos que son importantes para vivir la plenitud. El hombre por sí solo, la mujer por sí sola, no puede encontrar el camino que nos lleve al Padre. No tiene la verdad plena y tampoco tiene la vida comprada o ganada. La vida en plenitud solamente la tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Todos en un momento vamos a morir. Por lo tanto, el único que nos puede dar la vida plena y total, que es la plenitud de la vida, es Dios. Y viendo nuestra fragilidad y nuestra pequeñez, entonces Dios pensó en enviarnos un modelo. Y ese modelo es Cristo, que recordemos que Él mismo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo poder entender esto, que Jesús es nuestro modelo? Quizás nosotros podemos contemplar en la vida que tenemos muchos héroes, ¿verdad? Los superhéroes. Y en esos superhéroes podemos encontrar quizá un modelo, porque son buenos, porque hacen el bien, porque combaten el mal, porque ayudan a las personas a solucionar sus problemas. Y tú puedes decir: mi modelo es Superman, mi modelo es Spider-Man, mi modelo es la Mujer Maravilla. Pero, ¿qué crees? Ellos y cada uno son buenos y nos pueden dar muy buenos ejemplos, pero no son como tú y no son como yo. Ellos vienen de un planeta extraño, no conviven con una familia, no tienen los mismos sentimientos que tú tienes. Por eso Dios nos envió a su Hijo único, Jesucristo, nuestro modelo, quien vivió como nosotros, que tuvo una familia. María, José, vivió en un pueblo llamado Nazaret. Tuvo amigos como tú y como yo, sus 12 amigos, los apóstoles. Pero también tuvo muchos momentos difíciles, de tristeza, cuando lo abandonaron sus amigos, cuando lo traicionaron, cuando veía a la gente sufrir por hambre, por sed, por dolor. Jesús te conoce y conoce perfectamente todas las situaciones del hombre, porque Él lo vivió y encarnó en sí mismo todas estas situaciones. Por eso Jesús es nuestro modelo. Vamos entonces a pensar algo sencillo. Cuando nosotros tenemos un nuevo aparato, un PlayStation o un Nintendo, o las mamás, por ejemplo, cuando les compran una lavadora, una licuadora, un aparato nuevo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues ir al manual y descubrir cómo funciona, cómo está constituido y cómo va a desarrollarse para aprovecharse de la mejor manera. Si nosotros no conocemos y no leemos el instructivo que nos va a llevar a un buen funcionamiento y aprovecharlo al máximo, entonces pues podemos desde antes echarlo a perder. Porque si nos dice: este aparato tiene 12 voltios y lo ponemos en uno de 24, pues va a tronar. O a lo mejor es posible que tu Nintendo pueda ser para 3, 4, 5 personas, pero como no leíste el instructivo, entonces solamente te quedas con uno y no lo aprovechas al máximo. Pues Jesús es más o menos ese instructivo que te va a decir por dónde caminar, por dónde andar, cuál es el camino, cuál es la verdad plena para que alcancemos la vida en plenitud. Y por eso en este día, para tratar de responder cómo vivir la vida plena que Dios me regaló, entonces te vamos a compartir qué fue lo que Jesús hizo para darnos la vida plena. Con las manos, Jesús sanaba las enfermedades y dolencias de la gente en las sinagogas. Cuando su fama se extendió, le llevaban a todos los enfermos y él con mucho gusto los curaba. Cuando una persona se le acercaba, él le imponía las manos y le decía: tu fe te ha sanado.
Al igual, en la última cena lavó los pies de sus discípulos y les dio el vino y el pan. Jesús, con su boca, pronuncia las palabras: conviértanse porque el reino de los cielos ya está llegando. Él proclama la buena noticia del reino. Nos habla con parábolas y Él habla con sus apóstoles y más que nada con nosotros mismos. El corazón de Cristo y sus sentimientos se llenan con amor, compasión y su celo. Él ama a todo su pueblo, especialmente a los alejados y despreciados, y a los maltratados. Él valora y aprecia la humildad, la sencillez, el amor, y se alegra cuando hay mejor conversión, pero también se entristece por el egoísmo, con aquellos que no quieren dejar su riqueza para seguirlo, y todos aquellos que no lo escuchamos atentamente. En la cabeza de Jesús siempre hay espacio para la oración. Él nos enseña las bienaventuranzas para ser misericordiosos. Siempre actuaba con gran valor y su sueño y proyecto era la voluntad del Padre y salvar a los hombres. Gracias a sus pies, Jesús pasaba por los caminos de la vida, aunque pocos sean los que lo encuentran. Recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando y proclamando la buena noticia del reino. Además, invitaba a sus discípulos a ir detrás suyo, renunciando a sí mismo, cargando su cruz, y lo seguían. Además, iba al monte de oración por toda la noche. Jesús mira la humildad, la generosidad de la viuda, que dejó todo lo que tenía y lo dio sin importar nada. De igual forma, Él nos mira con compasión, así como miró al ciego y lo curó, y a María, la hermana de Lázaro. Él nos enseña que debemos vernos a nosotros mismos antes de mirar y juzgar a los demás. Él ve a todos aquellos que lo buscan, así como lo buscó Zaqueo. Como hemos visto, Jesús es nuestro modelo. Y si nosotros queremos alcanzar la vida plena, la podemos ir construyendo y comenzando a saborear ya desde ahora. Si Jesús es nuestro modelo, entonces Él mismo en su palabra nos puede enseñar cómo llegar a hablar las palabras que Él habló. ¿Cómo podemos llegar a amar como Él amó? ¿Cómo podemos nosotros caminar hacia los demás como Jesús lo hizo, buscando siempre encontrarnos con todas las personas en el camino, salir al encuentro de los demás? Si nosotros queremos alcanzar la vida plena, entonces podemos tocar cómo utilizar nuestras manos como Jesús las utilizó, haciendo el bien, el servicio, siempre diligentes a los demás. Pero también podemos entonces pensar como Jesús. ¿Cuáles son nuestros sueños, nuestros ideales? Los ideales como Cristo, el sueño de construir un mundo mejor. Y bueno, pues también cómo es que Jesús miraba, ¿a quién miraba? A los pobres, a los tristes, a los alejados, y sobre todo los miraba con ternura, con amor y con compasión. Cristo es nuestro modelo. Por eso no basta que Dios nos haya regalado la vida. Hay muchos modelos y hay muchas personas que nos ofrecen imitarlas, pero el que realmente nos va a llevar a la vida plena es Cristo. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro maestro, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y si tú quieres vivir la vida en plenitud,
este es el mejor modelo que puedes tener. Es el superhéroe con el que te puedes identificar, porque Él te conoce perfectamente. Sabe lo que hay en tus pensamientos, sabe lo que hay en tu corazón, sabe hacia dónde te diriges y lo más importante, desea que tú llegues a ser un verdadero hijo de Dios. Y para ser un verdadero hijo de Dios, tenemos que imitar al Hijo único que es Jesucristo. Pues bien, ahora te invitamos para que terminemos nuestra reflexión con nuestra actividad. Para hacer nuestra actividad solamente tienes que tener una hoja en blanco que te recordamos que siempre puedes utilizar las hojas que ya hayas utilizado, es decir, reciclar el material. Pues bien, tienes una hoja la cual la vamos a dividir en 6 partes, que son cada uno de estos elementos que el día de hoy hemos reflexionado. En cada cuadrito de tu hoja vas a colocar la boca, las manos, el corazón, la cabeza, los pies y los ojos. Y vamos a ir pensando y reflexionando si Jesús nos dijo, nos enseñó a hablar, cuáles son las palabras que nosotros utilizamos y si se parecen a las palabras de Jesús. Es decir, en el hablar del bien, el hablar con todos nuestros hermanos, y qué es lo que nos haría falta. Entonces, ahí vas a dibujar tu boca o vas a poner la boca y entonces vas a escribir a qué te quieres parecer a Jesús, de qué quieres hablar, de lo que Jesús hablaba. Y lo mismo va a suceder con las manos. Jesús nos dice que la palabra de Dios nos dice que Jesús tocaba para sanar a los enfermos, para lavar los pies a sus discípulos. ¿En qué quieres parecer? ¿Cómo quieres servir durante esta semana? ¿Cómo vas a utilizar tus manos para el servicio de los demás? En el corazón vas a dibujar en tu corazón, Jesús nos enseñó que amaba a todas las personas y que les amaba con un amor entrañable, incondicional. Vas a pensar a qué persona vas a dirigir tu cariño de una manera más especialmente durante esta semana. A papá, a mamá, a tus hermanos, a tus abuelitos. ¿Cómo vas a manifestarles el amor que Cristo te enseñó para que tú también tengas un corazón que ame semejante al de Cristo? O puede ser también que tú elijas amar o manifestar ese mismo amor a los que están un poquito más fuera de ti, es decir, a tus vecinos, a algún enfermo, a alguna persona indigente, a compartir algo de tu ropa y entregarles ese vestido, ese abrigo o aquello que puedas compartir. ¿Cómo puedes manifestar ese amor que Dios nos enseña a los demás? También en la cabeza, ¿cuáles son tus sueños, tus ideales? ¿Qué es lo que te llevaría a pensar o qué piensas ser cuando seas grande? Ojalá que puedas decir, mi sueño más grande es servir a los demás a través de esta profesión, en la que voy a hacer el bien, en la que voy a construir la paz. Puede ser una profesión, puede ser una vocación en la que sirvas a los demás. ¿Cuál es el pensamiento que quieres dedicar a Dios durante esta semana? ¿Cómo lo vas a cultivar? Y también vas a pensar en el ojo, ¿qué es lo que miraba Jesús? ¿Cómo miraba Jesús? Jesús miraba con ternura, Jesús miraba con compasión. Jesús miraba las obras buenas de los demás. En este día yo te invito a que en ese lugar en donde coloques el ojo, escribas ahí cómo quieres mirar a tus amigos, a tus hermanos, pero sobre todo, ¿verdad?
¿cómo quieres que tu vista se vaya haciendo semejante a la de Cristo? Es decir, ¿qué cosas ves que puedes ir creciendo en la mirada de Cristo? Y por último es los pies. ¿A qué lugares Jesús iba? ¿A qué personas se acercaba? Ya lo hemos mencionado, a los enfermos, a los necesitados. ¿Tú cómo puedes utilizar tus pies asemejándote a Cristo? ¿Cómo puedes moverte y salir hacia los demás? ¿Cómo puedes encaminar tus pasos para hacer el bien? Y pues en cada uno de estos recuadros vamos a ir anotando algún rasgo de Cristo para que nosotros lo podamos desarrollar durante esta semana. Pues bien, ahora Abby y Cassandra nos van a compartir qué fue lo que resumieron de este día y a qué se quieren comprometer. Yo quiero con mis manos servir al altar acolitando. Con mi boca quiero conversar con mis amigos y hablar siempre con el bien. Con mi corazón amar a mi familia y amigos. Quiero con mis pies caminar junto a Dios y acercarme a mis hermanas. Y ver el bien en todos y ser mejor persona y estar bien ayudando a los demás. Con mi boca me comprometo a siempre hablar con la verdad. Con la cabeza quiero siempre pensar en ser misericordioso como Dios. Mis manos las presto al servicio haciendo todas mis tareas. Mis ojos yo los quiero utilizar para ver a todos como mis hermanos y mis iguales. Mi corazón lo uso para amar al prójimo y olvidar rencores. Y mis pies los utilizo para siempre caminar hacia Dios. Bien, pues así como Abby y Cass nos han enseñado, nos han mostrado cómo podemos seguir a Cristo y cómo la vida que hemos recibido de Dios la podemos ir haciendo cada día mejor y sobre todo vivir más plenamente. Yo los invito a que siempre que tengamos alguna situación o tomemos una decisión, nos preguntemos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y eso nos va a ayudar a decidir, a pensar y a obrar como Jesús. Y ese es el camino para llegar a alcanzar un día la plenitud de la vida. La vida es un regalo, la vida es una tarea y la mejor vida que podemos realizar es siguiendo a Cristo. Pues este es tu programa de Iglesia Viva, Iglesia en Salida, en la que vamos descubriendo el valor de la vida y sobre todo el valor de seguir a Cristo. En este tu programa que es Iglesia Viva, Iglesia en Salida. Porque la iglesia está más viva que nunca. Queremos llegar a ti. Para conocer, celebrar, vivir y orar nuestra fe juntos en familia. Acompáñanos en nuestro programa Iglesia Viva, Iglesia en Salida, de lunes a sábado a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de la Diócesis de San Juan y del Mensajero Diocesano. ¡Te esperamos!